Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estamos? Doctor Barragán, muy buenas noches. Otra vez aquí con un gusto los miércoles en la noche, que ya se está haciendo una buena costumbre, Doc. Ya poder platicar con gente increíble y maravillosa. Y bueno, hoy tenemos un panel de lujo. Hasta creo que Dios nos está viendo porque va a ver a los super neurocirujanos de epilepsia. Y que lo que hoy tenemos es lo mejor de lo mejor en toda América. Y es la verdad un gran honor que nos estén acompañando el día de hoy para poder platicar de un tema muy interesante y a veces no tan difundido como es la cirugía de epilepsia en niños. Y para eso hoy tenemos un panel de honor, Juan Carlos. Vamos a empezar con un gran maestro que es el doctor Manuel Campos desde Santiago de Chile. Hola. ¿Cómo estás, Manuel? Mi amigo, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a todos, saludos a México y a todos los hermanos de Hispanoamérica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y toda la historia y trayectoria que tiene Manuel sobre la cirugía de epilepsia, un referente definitivamente a nivel mundial. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También tenemos, bueno, oye, y tenemos que tener a nuestro partner que va aquí en esta lucha interesante, al maestro Orlandito. ¿Cómo estás? Desde Colombia, ¿cómo te ha ido? Hola a todos, muy buenas noches. Oye, ya toda la gente aquí en México te quiere. Orlando, que ya es un inquilino de Cerebros en Desarrollo con... Ya es un inquilino más. Ya lo adoptamos aquí en Cerebros. Lo único que me falta para lograr la nacionalidad, el resto está todo, ya. También tenemos a un buen amigo, muy buen amigo, desde Ecuador. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Barzalló, desde Ecuador, desde Quito? ¿Cómo está Quito, mi estimado Carlos? No te escuchamos. ¿Tiene audio? No tiene audio por ahí, Carlos, no. Luego, ¿por qué criticamos a los neurocirujanos, Manuel? Ahí está el doctor, pero podemos pasar al doctor Marco Antonio en lo que recuperamos. Marco Antonio desde Perú, ¿cómo estás, Marco Antonio Mejía? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola amigos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir esta excelente mesa con muchos amigos de mucho tiempo y con mucho gusto para hacer algunos comentarios y recibir también las críticas, por supuesto, porque siempre como neurocirujanos estamos dispuestos tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Ya se está adelantando el doctor Marco, ya está adelantando, se dice. Ya se está preparando. Oye, No, muchas gracias a todos por estar acá. Mario Alonso no ha aparecido. No ha aparecido. Está complicado, dicen, que no puede entrar. Ok, si entra más adelante lo agregamos con todo gusto, ¿no? Perfectísimo. Oigan, pues yo quiero rápidamente empezar con esto y es, Manuel, tú que tienes mucho más tiempo en esta situación, ¿por qué seguimos batallando tanto o hay un gran desconocimiento acerca de la cirugía de epilepsia en niños, ¿no? Bueno, esa es una excelente pregunta. Hoy día, hace unas horas estuvimos en contacto con Helen Cross, que es la nueva presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia y quizás la mujer que más sabe en el planeta sobre cirugía de la epilepsia en niños. Y hay varios problemas. Ahí llegó Mario. Hola, Mario. Hola, Mario. Hola, mis amigos. ¡Ah, el maestro! Me vuelves a invitar por esta vía y vamos a tener problemas serios tú y yo. De los graves problemas que tiene la cirugía de la epilepsia, especialmente en niños, son errores. Primero, que muchos médicos no están formados realmente en el último conocimiento que hay en neurología infantil en general y en epilepsia en particular. Y piensan que la cirugía de la epilepsia es la última opción y no realmente que es la primera opción para niños, sobre todo, que parten con crisis, que tú le haces los estudios y en la resonancia magnética de cerebro aparece una lesión que es susceptible de tratamiento quirúrgico
Y ese niño no solamente lo dejas sin crisis, sino que además puede quedar sin fármaco y además su cerebro, que está en pleno desarrollo, se desarrolla en forma normal y mejora su parte cognitiva, intelectual y su parte conductual, su manera de ser, el behavior que dicen los norteamericanos. Segundo problema es la carencia de especialistas. En muchos países de nuestra Latinoamérica, lamentablemente hay muy pocos neuropediatras o neurólogos infantiles. Países como los de mi hermano Marco Mejía del Perú, son más de 30 millones de habitantes en el Perú y hay cerca de 34, 36 neurólogos infantiles, lo cual significa un neurólogo infantil prácticamente por millón de habitantes, lo cual es muy poco. O en el Ecuador, donde hasta hace poco el hospital más importante de niños de público en Quito, en vez de tener neurólogo infantil, había neurólogo adulto dedicado a la neurología infantil. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos un gran gap, que falta mucho entrenamiento de médicos especialistas en neurología infantil, neuropediatras en general y especialistas en epilepsia en particular. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre al respecto? Yo quería compartir un poco la experiencia del desarrollo de esta cirugía de epilepsia en el Perú, porque para nosotros que arrancamos en el 2011 con el apoyo de Manuel, en uno de los 3 lugares donde actualmente se hace cirugía de epilepsia en el Perú, aparte del Hospital de Almenara donde trabajo, es en otro hospital grande también de la Seguridad Social y un hospital del Ministerio de Salud que Mario Alonso también ha visitado en varias ocasiones, es que lamentablemente no tenemos la oferta desarrollada en forma estructural y en forma ordenada, institucionalizada. Y lamentablemente eso hace que los pocos pacientes o los niños que necesiten o hacen cirugías de epilepsia dramáticas y que tienen grandes limitaciones, como aquellos casos como Rasmussen o como pacientes con epilepsias temporales, simplemente no tengan opciones de manejo. Y recién con este desarrollo que se ha hecho en la última década, están haciéndose cirugías, pero en forma todavía muy limitada por la falta de desarrollo de infraestructura y por el atraso del desarrollo de los hospitales en general, y también las especializaciones de los colegas que tenemos. Nosotros, al menos en mi hospital, tenemos 3 neuropediatras, pero solamente uno de ellos ha tenido la oportunidad de estar en Las Condes y estar unos meses ahí con Manuel. Existen otros colegas que también ya se han formado en otros hospitales, pero que también tienen la gran limitación de tener acceso a recursos y equipos para poder dar el tratamiento adecuado. Pacientes hay, pero como ya lo mencionó Manuel, los colegas pediatras y neurólogos muchas veces no refieren por falta de confianza en la cirugía de epilepsia. Es falta de confianza, Mario Alonso, que es otro gran referente aquí en México. O sea, es porque los neurocirujanos no nos han enseñado, los neuropediatras, todos los beneficios de mandar niños tempranamente a cirugía de epilepsia, o es porque no hay recursos para poder hacer la cirugía. Yo creo que es un problema dual. Es decir, si uno ve el problema de neuropediatría, cuántos epileptólogos tienes, pues es un número muy reducido. Y desgraciadamente todos los neuropediatras sienten que pueden manejar todas las epilepsias. Y la verdad es que no tienen la mínima idea del problema. Y esto es algo muy importante. El otro aspecto fundamental es el dilema clínico. El paciente es evaluado regularmente en la consulta. Y así lo ve el neurólogo pediatra, lo ve el pediatra, lo ve el médico internista, etcétera, o incluso el médico general. Y luego el paciente reporta crisis recurrentes a su médico. Y al hacer esto, lo que rutinariamente hace el médico, ajusta la medicación mediante un aumento de la dosis y monitorea un poco los efectos secundarios de los medicamentos.
Y luego las crisis continúan, el médico y el paciente deciden tratar un nuevo medicamento. Y así se la llevan. Es decir, ya no son 2, son 4, 6, 8, y no hay ninguna referencia del paciente a ningún centro para evaluación prequirúrgica. El aspecto fundamental de esto es, la pregunta es, ¿cuándo debemos empezar a pensar en farmacoresistencia? Y creo que la definición es clarísima. La definición de farmacoresistencia reza como la falla de 2 medicamentos elegidos apropiadamente y bien tolerados para lograr el control de crisis cuando se utilizan por un periodo, yo diría, máximo de 2 años, e incluso en niños debe ser mucho antes. Entonces, creo que el neurólogo pediatra debería de aprender a reconocer lesiones que no se van a... Y tenemos datos muy puntuales de cuál es el comportamiento, cuáles son los factores que tienen los niños y los adultos en que no van a mejorar independientemente del medicamento que utilices. Y lo tenemos, por ejemplo, las crisis focales lesionales, los tenemos en los síndromes epilépticos, los tenemos en enfermedades infecciosas y lo tenemos también en los tumores, estos LIT que se llaman hoy día, pero que son una variedad de tumores que cursan con epilepsia de difícil control y que en el estándar internacional alemán, dice el Blumke, que esos pacientes tardaron en referirse a cirugía 12 años. Pues quiere decir que estamos haciendo algo muy mal o no entendemos perfectamente qué es lo que significa tener un tumor en la cabeza cursando con crisis muy frecuentes. El problema de decir tumor benigno desgracia todas las cosas porque lo único que hace es retrasa las posibilidades de enviarlo rápidamente a cirugía. Y todos ustedes han tenido casos en los cuales el paciente se lo mandaron 20 años después de que vieron la lesión y cuando empezó a crecer la lesión y a causar estragos, entonces es cuando se envía el paciente a evaluación prequirúrgica. Y ya gastamos muchísimo tiempo y ya perdimos tiempo muy valioso que afectó la cognición, que afectó la comorbilidad que puede tener un paciente con epilepsia de difícil control. Entonces, me parece que no estamos reconociendo, y ustedes los clínicos no están reconociendo las epilepsias de difícil control, ni tampoco aquellos pacientes que independientemente que les pongas enfrente, siempre serán fármaco-resistentes desde el principio. Mira, por ejemplo, a ti te llega, Eduardo, un paciente a la consulta o a ti, Orlando, y el paciente, uno lo vio el pediatra, lo vio el médico internista, lo vio el médico general y nunca reconocieron que eran crisis y entonces ya ha tenido 150 en la primera evaluación del neurólogo pediatra. De entrada ahí, ese es un factor pésimo de alto riesgo, es decir, a ese niño le irá mal independientemente que, ¿no? Es un conocimiento general. De tal manera que el retraso en el tratamiento farmacológico por no reconocer las crisis o bien considerarlas que son eventos paroxísticos no epilépticos u otro tipo de movimientos, hacen que el problema se haga crónico y el beneficio que pudiese tener el niño de manera inmediata o a mediano plazo se va disminuyendo de manera muy, muy significativa. Entonces, yo creo que ustedes deberían, en todos los países de Latinoamérica, los neurólogos pediatras deberían integrarse y hacer estas comisiones para saber exactamente cómo van a tratar estos pacientes y no estar recibiendo, por ejemplo, yo acabo de revisar con el doctor Quintero la casuística de los pacientes niños que tenemos y cuántos medicamentos habían recibido antes del procedimiento quirúrgico. Para las epilepsias temporales fueron 6.
y para las extratemporales prácticamente todos. Entonces, esto sienta un pésimo precedente y ahora a todo mundo le quieren dar cannabidiol. CBD en la mañana, tarde y noche, en la vacinica, a la hora del baño, si vas al pipí, todo mundo lo da. Y tenemos un espectro de cannabidioles que existen hoy día que todo el mundo lo puede hacer incluso en su casa. Entonces, la indicación real, por ejemplo, de cannabidiol, según los estudios bien realizados, es exclusivamente Lennox-Gastaut y Dravet. Para eso está reconocido, establecido y publicado. Pero para el resto de cosas no. Y todo el mundo experimenta con cannabidiol hoy día. Antes de hacer cualquier otra maniobra, estás prescribiendo cannabidiol. Independientemente del origen de la formulación. Cuando el único que está reconocido por FDA y que ha pasado los controles de calidad ha sido Epidiolex. Entonces, es un problema serio, complejo, que yo creo que requiere educación y requiere tener una comisión específica dentro de la sociedad de neuropediatría de todos los países. Y entonces sí, establecer conductas específicas. Pero por otro lado también está el grande problema de nosotros también. Los neurocirujanos que somos muy pocos, que hacemos estas cosas con un control de calidad internacional, y hay una cantidad de gentes que realizan procedimientos en los que están hechos al contentillo y no con estándares internacionales. Entonces, yo creo que debemos sopesar las dos cosas, debemos coparticipar más con ustedes, debemos tener un entendimiento en que se promueva la actitud que tiene neuropediatría. Y lo mismo pasa para los neurólogos de adultos, es exactamente lo mismo. En el sentido de que esta participación abrirá los ojos a la gente, y muchos de ellos sí tienen esta recepción de la información. Por ejemplo, yo he recibido pacientes recientemente que me mandan, por ejemplo, un Rasmussen en fase aguda. ¿No? Ahora tengo 10 Rasmussen en fase aguda, es decir, no se hicieron crónicos, sino los operamos muy tempranamente. Eso cambia la idea del conocimiento. Y uno de los problemas que tenemos es que operas al paciente y ¿quién le da seguimiento? ¿Tenemos centros de rehabilitación adecuados? ¿Tenemos coordinadores de neuropsicología para mejorar la cognición de los niños, el habla y el lenguaje? No. Entonces, andamos bregando con muchos problemas que se van acumulando a lo largo del tiempo y nos generan esta desazón. ¿A quién le mando el paciente? Y si tú estás en Chile, se lo vas a mandar a Manuel. Y si tú estás en el Perú, se lo mandas a mi querido amigo Marco o a Mau. Y si tú estás en el Ecuador, se lo mandas a Carlos o se lo mandas a Gordillo. Es decir, todo el mundo sabe quién es quién. El problema es que en las instituciones públicas no tenemos quien resuelva el problema. Y yo en este momento no estoy en una institución pública y la cosa está del nabo. Porque entonces pones a alguien que le gustó o que se aficionó por hacer, pero no sabe hacerlo. Y entonces depende a la entidad del neurofisiólogo que le diga qué es lo que vas a quitar. Y ese fue el grande problema de los 50, los 60 y los 70, en que no había expertos. Entonces tenías mucho aficionado. A mí me gustó. Y eran dos las malas leches. Uno, la pésima selección del paciente por parte de los neurólogos, neuroepileptólogos, lo que tú quieras. Y
las pésimas técnicas quirúrgicas que se utilizaron también en esos pacientes, es decir, una mala selección y una talacha quirúrgica inadecuadamente realizada. Y todos ustedes lo han vivido, todos ustedes vivieron con este conocimiento y ahora, después de los 2000, las cosas han ido mejorando y han ido cambiando, pero seguimos siendo incapaces de mejorar la educación. Y por otro lado, todavía peor, tú educas a la gente, por lo menos en México, que tenemos 6 neurocirujanos especializados en cirugía de epilepsia que estuvieron conmigo. Y ninguno de ellos trabaja, salvo el doctor Byron Sandoval, que trabaja en una institución pública y que 6 años después está empezando a hacer este tipo de procedimientos. Estamos mal. Esa es la realidad. Pero independientemente de eso, si solo se mandara el 3-5% de los pacientes con epilepsia de difícil control, pues sería un halago para, por lo menos en México. Pero no se manda eso, se manda menos del 1%. Y el resto te llega a ti porque dicen, pues este es gatito de Angora, ¿no? Este sí le sabe a las cosas. Y ellos llegan por la necesidad, por buscar el médico encargado de resolver los problemas. Perfecto. No sé, Juan Carlos, Orlando. A ver, Orlando, tú que usas mucho CBD, que ya te dijeron ahí. Es el boss, man. No, Mario ha dicho todo. Yo quiero resumir la problemática nuestra, que creo que es la misma, y retomo las últimas palabras de Mario, en que todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos. En cada país la gente sabe, los que se dedican a trasplantes saben quiénes son los de trasplantes del país, y los que se dedican a cirugías de tumores de fosa posterior saben quiénes son. En epilepsia ocurre más o menos lo mismo. Tal vez ser pocos pueda ser una desventaja y también una ventaja a veces. Pero la realidad es que hay una falla, como dice Mario, estamos mal, y hay una falla de todo, falla del sistema, falla de nosotros, y sobre todo en tener claridad. No creo que sea, Mario, dificultad de que en las asociaciones médicas exista o no una comisión, porque todas la tienen. Pero cuando salimos hacia las calles, ¿somos eficientes? ¿Realmente lo cumplimos? La pregunta es, ¿remitimos los pacientes a los centros especializados en epilepsia? Centros que además tienen que tener unas características mínimas, claras, todos los conocemos. Neurocirujano con ciertas características de entrenamiento, neurólogo, neuropediatra con ciertas características de entrenamiento, epileptólogo, equipos, etcétera. O sea, ¿con qué hacer las cosas? Si tenemos una epilepsia como el 60 o 70% de las que normalmente enfrentamos, fáciles de controlar, pues cualquiera en un consultorio lo puede hacer, muy probablemente le va a ir muy bien. Ojalá le adicione en su consultorio buena educación a los pacientes, educación y apoyo a las familias, pensar en la calidad de vida, pensar en la educación del chico o en el trabajo del paciente si es adulto. Pero si yo tengo una epilepsia más compleja, lo que dice Mario, si cumple criterios de epilepsia refractaria, que todos, desde el residente de segundo año en adelante, sabe la definición de epilepsia refractaria, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo remite a un centro de epilepsia refractaria? Que en Ecuador existen pocos y que en México existen más. Bueno, tal vez yo prefiero que haya una lista de espera en un centro a que no lleguen, como dice Mario, ¿sí? Es preferible que haya listas de espera a que no llegue menos del 1% de los pacientes que deberían llegar. Es muy triste esa brecha de 9, 11 años de que el paciente, la persona es candidata para cirugía. Puede irle bien con cirugía, no estoy diciendo que se vaya a operar, puede irle, ¿eso quién lo decide? Lo decide el grupo experto. No es lo mismo que un mecánico cualquiera pueda reparar un carro marca Ford o marca Chevrolet. Nadie pondría el Fórmula 1 en manos de un mecánico. Eso necesita equipo realmente capaz, entrenado, experto, que en su momento dado en una discusión pueda tomar la decisión si es candidato para cirugía, si le puede ir bien, cuál es la mejor técnica, cuál es la mejor alternativa, o incluso si no es candidato para cirugía, entonces ¿qué otras alternativas tiene?
creo que mucho de esto podríamos resolverlo como médicos, como sociedad, como todos, si en algún momento nos pusiéramos a pensar qué haríamos si fuera mi hijo, o qué haría si fuera mi padre, o qué haría si fuera mi hermano. Ahí probablemente tomaríamos algunas decisiones un poquito diferentes. Primero, en cuanto a las medicaciones, si quiero tocarlo del cannabidiol, que Mario lo tocó, pero lo tocó desde el corazón, desde el sentimiento como neurocirujano experto y profesor que es, y tiene toda la razón. No solamente el cannabidiol, que es una moda en este momento, es una medicación más. Yo siempre digo a la gente, es una más. Y como una medicación más, tiene su ubicación, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo más importante, estamos aprendiendo a conocerla. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tenerla en cuenta, pero no podemos abusar de algo que aún no conocemos bien y no manejamos bien. Hay que investigar mucho y eso siempre hacemos énfasis en eso. Para mí es muy triste ver que existiendo sistemas de salud que cubren la cirugía de epilepsia, no solamente la cirugía resectiva, más adelante hablaremos, ustedes son expertos en estimulación del nervio vago, en estimulación cerebral profunda, en desconectivas, tantas técnicas quirúrgicas hermosas que han ido apareciendo en estos últimos años y que nos dan una posibilidad de mejorar lo que hace 20 o 30 años era un fracaso, hoy es un éxito. Pero es triste ver que existiendo estas tecnologías y estos centros, no remitamos los pacientes oportunamente. El por qué no vamos a entrar a discutirlo, pero debería, ya se sabe, hay clasificaciones, hay guías de práctica clínica, hay guías de manejo. Es simple y sencillamente tener claro cuál es mi limitación y qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para esa familia. Si es una epilepsia refractaria, tengo que remitirla a un centro nivel 3 o un centro de epilepsia. Ya no es un paciente para manejarlo en un consultorio. Fíjate, Manuel dijo una cosa muy interesante, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar nuestro paradigma como clínicos y no dejar la cirugía de epilepsia hasta el final, después de múltiples fracasos de terapéuticos, y es identificar lesiones que deben de ser operadas y que aunque pueda estar controlada con fármacos, puede ser un excelente paciente para hacer una cirugía temprana y eso ayudará en el desarrollo. Pero hay un gran miedo, Carlos. Le tienen un miedo terrible a los neurocirujanos y al hecho de decir, oiga, si le va a cortar un pedazo de cerebro a mi hijo, pues ya no va a estar normal. ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Cómo tratas eso con los pacientes? No tenemos audio, ¿verdad? Carlos, no te escuchas. No tenemos audio. No hay audio. Carlito, no hay audio. Vamos a regresar al panel. Vamos a regresar al panel. Es al panel porque no hay audio de Carlos. A ver, Manuel, ¿tú qué dices? Mira, escucha. Esto lo está escuchando gente médica y familiares y pacientes. Lo primero, cuando un niño va donde un médico y partió incluso recién sus crisis epilépticas, si bien es cierto, sabemos que el 70% de ellos va a andar bien con fármacos y no va a tener más crisis, hay un 30% de niños que lamentablemente van a ir camino a la refractariedad. Pero toda epilepsia refractaria partió como no refractaria. Y entonces el acercamiento de los países desarrollados es que cuando un niño parte con epilepsia, lo primero que uno tiene que saber es que la epilepsia no es una enfermedad y que uno tiene que saber cuál es la causa de esta epilepsia. Por lo tanto, tenemos que hacer un electroencefalograma, ojalá con privación de sueño, y una resonancia, no con una resonancia estándar, sino con una resonancia con un protocolo de epilepsia con cortes finos. Sabemos que hay un grupo importante de pacientes, que son aproximadamente un 30%, que vamos a encontrar lesiones cerebrales que van a explicar esa epilepsia. Y muchas de esas lesiones son susceptibles de un tratamiento quirúrgico precoz, donde tú, resecando la lesión, vas a prevenir la refractariedad, el uso de fármacos y un mejor desarrollo cognitivo. Todos los niños son cabezones porque el cerebro crece muy rápido. El cerebro al año de vida crece un 50% de su volumen final y a los 8 o 9 años tiene un 90% de su desarrollo final. Por lo tanto, es un cerebro que está en pleno desarrollo. Las crisis interfieren
con el desarrollo cognitivo y con el desarrollo de la manera de ser, la conducta del paciente y su calidad de vida. Ahora, todos los artículos de cirugía de la epilepsia en niños van más allá del control de crisis, sino que miden cómo es el CI, el IQ, como dicen los norteamericanos, del niño y su condición social, su calidad de vida, etcétera, después de la cirugía de la epilepsia. Y no solamente tenemos que el paciente gane en no tener crisis, sino que el paciente gane en su desarrollo cognitivo, en su coeficiente intelectual, mejoran mínimo 10 puntos, ahorran dinero al no tener que tomar más fármaco antiepiléptico o menos fármaco y en menos dosis, y además su integración a un colegio o una actividad que el día de mañana les permita ser totalmente autosostenible es mucho mejor y los papás dejan de estarlo cuidando. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no tenemos que guardarnos bajo la manga solo y solamente la cirugía de la epilepsia para los niños refractarios. Segundo, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado que muchos neuropediatras pueden confundir que un niño tenga espasmos, ¿no es cierto?, infantiles, que es una crisis que van a decir primariamente generalizada y no la vamos a estudiar porque se va a mejorar o hay que darle vigabatrina, pero muchos cerebros, ¿no es cierto?, en desarrollo de niños pequeños, la única manera que tienen de expresarse es por espasmo infantil y pueden tener una lesión focal que tú la resecas y se mejoran de su epilepsia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo creo que la parte del acercamiento, la parte de la mentalidad de los clínicos tiene que cambiar y es nuestro deber que el médico y el paciente o los papás del niño tienen que saber por qué el niño tiene epilepsia, cuál es la causa de su epilepsia, para poder ver si tiene algún síndrome que es susceptible de mejorar a través de una cirugía de la epilepsia. Claro, y fíjese qué interesante, ¿no? Yo definía en algunos puntos las participaciones y sobre todo basados en lo que vivimos en la experiencia en México, en el hospital que estamos, que es un hospital de concentración, pero es la cantidad de pacientes que tenemos con epilepsia, que es probablemente el diagnóstico que mayormente atendemos en las unidades clínicas de tercer nivel. Después el número de pacientes que son refractarios a tratamiento farmacológico, como ya se comentaba. Sin embargo, creo que gran parte de la situación y de la complicación para derivar a los pacientes a los procedimientos quirúrgicos o las evaluaciones de cirugía de epilepsia, parte incluso de la capacidad del protocolo para cirugía de epilepsia, de la capacidad que incluso tienen algunas instituciones para llevar a cabo un protocolo de cirugía de epilepsia de calidad. Entonces, gran parte de esos procesos complejos probablemente, y sumado a lo que comentaban los especialistas en cuanto al desconocimiento de múltiples etiologías que podrían tener una buena resolución en cuanto de una buena resolución o manejo de la epilepsia a través de un procedimiento quirúrgico, creo que es un problema común en América Latina, la situación de poder tener esta capacidad de protocolizar a los pacientes y después tener la posibilidad de referirlos a un centro altamente especializado para cirugía funcional. No sé cuál sea su opinión. América Latina evidentemente tiene un potencial enorme de poder crecer. Lo veíamos nosotros en el Congreso Americano de Epilepsia, donde prácticamente, ¿no?, el 80% de lo que vimos en investigaciones sobre cirugía, ¿no? Y ya la parte clínica, ¿no?, dieta cetogénica, por ahí algún pabellón de cannabidiol y demás, pero prácticamente todo va derivado a esta protocolización, estudios de imagen cada vez más detallados que permitan darle una explicación estructural a la epilepsia. No sé qué piensen de este potencial que tiene América Latina de poder crecer en este aspecto. Es que hay que tener cuidado. Mira, nosotros con Mario escribimos un capítulo en el libro de Hans Lüder sobre cómo establecer programas de cirugía de la epilepsia en el mundo. Y hay centros básicos que básicamente pueden hacer cirugía lesionales, hemisferectomía, cirugía paliativa, como callosotomía, estimulador vagal, hemisferectomías, y de toda la cirugía de la epilepsia, en este caso en niños, solamente un 20 a 30% necesita estudios invasivos con electrocorticografía, implantación de electrodos profundos, o sea, es la minoría. Piensa, yo me formé en Alemania, donde hay 80 millones de habitantes, y los centros de cirugía de la epilepsia de último nivel eran solamente 2 o 3, y el total de centros en toda Alemania eran 10, y siguen siendo no más allá, o sea, 1 por cada 10 millones de habitantes. Y eso lo llevamos a un país como
el Perú, que tiene 30 millones de habitantes, necesitamos 3 centros top de cirugía de la epilepsia, o en mi país 1 o 2, no más allá. Entonces lo que tenemos que hacer, por supuesto, como bien decía Mario, tener lugares donde se concentra la gente. Y no decir, yo soy un neurocirujano y sí, una vez hice una hemisferectomía, me fue mal, una vez una lobectomía temporal, me fue bien, sino que tiene que hacer un grupo de gente experta para que tengan el expertise, porque la cirugía de la epilepsia tiene menos mortalidad que la evolución propia de la enfermedad. Una epilepsia no controlada en adultos tiene una mortalidad de un 9% a 10 años plazo. Yo tengo casi 25 años dedicado a la cirugía de la epilepsia y mi mortalidad es 0. Y la mortalidad de la gran mayoría de los centros tiende al 0,1, al 0,2%. Mario, Carlos, Marcos, igual, no conozco ningún caso fatal en mis colegas. Por lo tanto, es más seguro operarse que no operarse. Y hay que entonces romper esos mitos que están metidos en el cerebro de los papás de los niños y de muchos colegas. Existe también el mal pensamiento, quizás porque si yo soy clínico, la única herramienta que tengo son los fármacos. Y los fármacos son mal llamados fármacos antiepilépticos porque los fármacos no curan la epilepsia, no son antiepilépticos. Los fármacos son anticrisis, estabilizan las neuronas para que tú no tengas descarga, no tengas crisis, pero no te van a curar una epilepsia. Por lo tanto, si yo debuto ahora con una crisis delante de ustedes, una crisis focal, y tengo un cadernoma, por ejemplo, aunque tome 1 kilo de fármaco antiepiléptico, voy a tener que tomarlo por siempre si quiero no tener crisis hasta que me saquen el cadernoma y no tenga la lesión que me provoca la epilepsia. Y tengo la opción de quedar incluso sin fármaco. No sé qué opina Carlos, que quedó sin micrófono. No, bueno, pero es que yo se lo mando a Mario Alonso y ya no me lo regresa, compadre. Ya se me acabó está tomando electros, ¿no? Los opera y los cura y no regresan. Pero lo que yo siempre he dicho de eso es una cosa muy importante. Es decir, tú me refieres todos tus pacientes quirúrgicos, sé que los he operado yo. Y si el paciente va... Tengo esa fortuna, Mario. No, para mí es un placer. Pero si el paciente va muy bien, el paciente tampoco regresa con uno, ¿no? Viene los 6 meses, al año, etcétera. Hay pacientes, las mamás sobre todo, que son muy ordenadas, muy disciplinadas, y entonces tratan de cumplir con el estándar de atención, como les dicen, ¿no? Es que hay que verlo así a todo. Y ya a los 6 meses regrese con su neurólogo para que continúe el tratamiento farmacológico y sobre todo que vea, yo insisto en que regresen para que aprenda también a ver la imagen de resonancia posoperatoria, para que vea cómo se comporta el electroencefalograma después de la resección y para que vea los déficits que puede haber y cómo vamos a resolver junto con neuropsicología. Las resecciones siempre vamos a pagar un precio y el precio varía dependiendo de la zona que operemos. Máxime cuando los candidatos a estudio quirúrgico han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, lo inoperable ahora es cirugía de rutina y un ejemplo de estos es el síndrome de West sintomático. ¿Cuántos West sintomáticos operamos hoy día? Pero ¿cuántos West no sintomáticos los llevamos a cardiectomía con un resultado muy adecuado en el control de crisis, o por lo menos que le permita a su neurólogo pediatra utilizar medicación más racional para que no tenga tanto problema? Y lo mismo sucede en aquellos pacientes con electroencefalografía ictal o bien ictal generalizado. No todos estos electros que estamos viendo ictales generalizados son generalizados, pueden ser frontales, y una gran cantidad de estos pacientes los manejamos como si fueran epilepsias generalizadas y no tenemos éxito en el tratamiento farmacológico de esta manera. El otro aspecto muy importante es que la epilepsia focal no lesional jamás los veíamos de lejos y todo el mundo se asustaba y nadie hacía absolutamente nada por ellos. Nosotros solo invadimos pacientes con epilepsia focal no lesional. Es decir, todos los pacientes que encontramos lesiones van a cirugía directa
y al 100% de nuestros pacientes hacemos electrocorticografía transoperatoria. Y esto es muy importante. El otro aspecto, la epilepsia multiregional. Hoy día es una cosa de rutina. Antes, no, vete paso por paso, ¿no? Entonces hemos sido mucho más agresivos. Y yo creo que lo que debemos insistir y ser muy acuciosos es que la referencia temprana hace una gran diferencia en el pronóstico de los niños y por supuesto también de los adultos. Yo creo que debemos insistir en eso. Refiere al paciente, al niño pequeño, antes de la encefalopatía. No me lo entregues cuando ya está encefalopático, porque no va a mejorar mucho después de un procedimiento quirúrgico. Y los requerimientos que necesitamos para esto son bien sencillitos. Un diagnóstico de epilepsia confirmada y una zona epileptogénica que sea resecable. Entonces, si ven, los criterios son muy claros. Los criterios son muy fáciles de reconocer y de entender. Entonces, me parece que hay gente que solo realiza, por ejemplo, cirugía paliativa en aquellas epilepsias multifocales. Bueno, qué bueno que lo hacen, qué bueno que los estudian los pacientes y qué bueno que se puede hacer una callosotomía con estándares de calidad internacional. El problema es cuando haces callosotomías incompletas y haces resección del cingulum y te llevas parte del cuerpo calloso, entonces los resultados son deleterios y el paciente paga por eso. Yo creo que tenemos que tener una panorámica con una visión más amplia y compartirlo con todos ustedes para que esto sea un procedimiento de rutina, así como quitamos un tumor. Bueno, la cirugía de epilepsia para mí es un procedimiento de rutina porque establecimos este centro en el cual hacemos procedimientos cada semana y hemos tenido gente de todos lados para aprender estas técnicas. Sin embargo, ver, venir, observar cómo se hace una hemisferotomía no es un entrenamiento. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Si quieres hacer procedimientos complejos, necesitas tener un entrenamiento lo más redondeado posible. Y el neurocirujano, y ustedes lo saben perfectamente bien, yo siempre he dicho, ¿no? Es decir, no soy no solo neurocirujano de epilepsia, ¿no? Entiendo la epileptología perfectamente bien, conoce uno de imagenología y de neurofisiología. Yo lo he discutido N cantidad de veces con mi brother, el Manuel, porque somos los más viejos y porque hemos tenido y compartido N cantidad de procedimientos juntos y hemos compartido nuestras series, etcétera, ¿no? Pero un cirujano de epilepsia debe ser más que un cirujano que opera epilepsia. Debe tener este compromiso de entender perfectamente lo que es la neuroimagen. Y tú, Lalito Barragán, que me mandas los pacientes con diagnóstico de displasia cortical y el Juan Carlos se está riendo. Sí, huevón, pero no dices dónde está, jamás me dices dónde están. Entonces yo tengo que hacer la talacha de decir, mira, la displasia cortical está aquí, efectivamente, no lesional, pero el compromiso es el de uno, ¿no? De determinar exactamente la zona epileptogénica. Entonces los pacientes me dicen, los papás de los pacientes me dicen, el doctor Barragán dice que tiene una displasia cortical y que usted la va a ver inmediatamente. Pues, hijo de... Aquí no hay absolutamente nada. Doctor Carlos, ¿ya lo tenemos? ¿Ya está su audio? Doctor Carlos Barzallo de Ecuador. ¿Todavía no? Carlos, es que tienes apagado el micrófono. ¿Ya está? ¿Ahí lo tiene? ¿Me escuchan? Ahí está. Perfecto. A ver, pues sí, hay cosas para comentar. Sobre todo lo que pues han dicho los colegas a lo largo de toda la noche. Tenemos varias situaciones, entre ellas socioeconómicas y médicas. Tenemos que entender que si tenemos un paciente con un diagnóstico de epilepsia refractaria en la casa, son dos personas las que se quedan en la casa. Una es el paciente y la otra es la que se queda a cuidarlo. Entonces, pues ya son dos fuentes de ingresos menos dentro de lo que es al aspecto socioeconómico importante.
Además, existe muy poca confianza en todo lo que es el medio, tanto médico como público, sobre el tema de cirugía de epilepsia. Es un poco lo que decía Eduardo, si le van a cortar un pedazo de cerebro a mi hijo, ¿cómo va a quedar? Pues ahí nos referimos a la otra parte. La morbimortalidad, es decir, los efectos secundarios malos que puede tener una cirugía de epilepsia, son mucho menores a los que la misma enfermedad los produce. Pues sí, estoy de acuerdo en que no son fármacos antiepilépticos, son fármacos anticonvulsivantes, pero que no le van a curar la epilepsia. Y hoy por hoy, el único método que sí puede llegar a curarla, pues es la cirugía definitivamente. Es diferente la parte de adultos que de la parte de niños. En la parte de adultos nos podemos demorar hasta 2 años para poder llegar a tener un diagnóstico de epilepsia refractaria debido al peso. Pero esa misma condición en los niños, pues nos lleva mucho más pronto a la misma, ya que llegamos a tener dosis máximas en miligramos por kilogramo de peso con efectos tóxicos mucho más rápido en niños. Y estamos hablando pues de 6 meses, 8 meses en los cuales ya tenemos un paciente diagnosticado con epilepsia refractaria. Pero ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a buscar otras alternativas de tratamiento, entre ellas las modas, como efectivamente tenemos ahora el cannabidol, pero no referimos a ese paciente a un centro de epilepsia avanzado, donde sí le podemos ofrecer otras alternativas, donde pues con la estructura que se posee, podemos llegar a un diagnóstico mucho más claro, podemos enfocarnos en un tratamiento mucho más efectivo y dentro de ello pues la epilepsia. La cirugía, perdón. ¿Qué es la cirugía? Pues definitivamente es el método que le cambia la vida a tanto paciente con epilepsia refractaria que no se va a poder controlar jamás con fármacos anticonvulsivantes, pero que sí con una epilepsia dejan de tener crisis, dejan de estar limitados en su casa, dejan de estar limitados en su trabajo, emocionalmente, sentimentalmente, es decir, se integran ya a la sociedad y no solo ese paciente, sino también ese familiar, es decir, se gana por todas partes, es un ganar y ganar. Es un ganar del médico en la parte de experiencia, es un ganar del centro y es un ganar del paciente y su familia, porque si comenzamos a contar cuánto gasta en medicación, en las carreras a la emergencia, en las consultas, en los estudios de imagen y de laboratorio, pues es una cirugía que se paga prácticamente sola. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que encargar? Difundir la misma. Es muy difícil tratar de hacerle entender al colega que nos refiere al paciente, pero tenemos que tratar de llegar al mismo paciente, utilizar los medios de comunicación, las redes sociales en forma masiva, como esta iniciativa que me parece pues formidable como para tratar de llegar a un montón de gente que se entere que la cirugía de epilepsia no es una alternativa dañina, no es una alternativa negativa, no es algo que va a dejar a un paciente invalidado de por vida, sino todo lo contrario. Es un abrirle la puerta a un futuro, a un gran futuro de desarrollo. Que no solamente tenemos la gran cirugía resectiva, sino que además también existen otros métodos alternativos. Dentro de la misma cirugía, pues tenemos los estimuladores que cada vez están más y más en desarrollo. No todos los pacientes cumplen todos los criterios como para hacer una cirugía resectiva. Existen algunos pacientes en quienes podemos ayudar de otras maneras, pero denos la oportunidad tanto como gente, como público, como paciente, como por los colegas. Confíen en nosotros. Vamos a hacer lo mejor posible por ustedes. Y como Oye, decía Carlos, Mario Alonso, no es que nos quedamos con el paciente. Al paciente lo investigamos, pues damos un diagnóstico mucho más preciso en equipo, porque tampoco es la decisión tomada por un solo colega, no es la decisión tomada por un solo médico, es una decisión en equipo. Y pues además de eso, se lo vamos a devolver después para que nos ayude al control. No nos interesa quedarnos con ese paciente. no, Siempre no vamos a oye, estar Carlos, trabajando en equipo para todos. Carlos, tocaste un punto porque se nos ha ido rapidísimo. Estimulador del nervio vagal, que Orlando conoce mucho de eso. Nomás para que la gente sepa, ¿qué es el estimulador del nervio vago? ¿Para qué sirve? Y si se puede poner en niños o no se puede poner en niños. A ver, esa es una pregunta muy buena, por cuanto alguna vez aquí en el Ecuador salió una publicidad en el diario que decía, usted sufre de epilepsia, nosotros le colocamos un chip. Entonces sí, efectivamente es un dispositivo
que da cierta frecuencia eléctrica colocada en un nervio que se coloca en el cuello y que va directamente pues hacia el cerebro, tratando de inhibir lo que es esa descarga eléctrica que va a provocar una crisis convulsiva. Pero no es para todos. Ahí tenemos dos restricciones grandes. Una, que es el diagnóstico, es un grupo muy pequeño de pacientes que se pueden llegar a beneficiar de un estimulador vagal, y la otra, el costo. Es un costo bastante elevado para nuestro medio. En mi país está alrededor de los 50,000, 60,000 dólares los actuales estimuladores, y que no necesariamente tiene que ser para todos los pacientes. Existen alternativas quirúrgicas como la que mencionaba Mario Alonso, que es una callosotomía, que puede tener tanto o mayor efectividad que el mismo estimulador. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado en quienes puede estar indicado este dispositivo. Es, como les digo, un minúsculo grupo de pacientes que puede llegar a tener esa indicación. Pues yo me quedo todavía con las otras indicaciones quirúrgicas con las cuales podemos ayudar más y mejor. Sí, Manuel. Adelante, adelante. Para completar lo que dice Carlos, la gran indicación del estimulador crónico del nervio vago en niños es la epilepsia multifocal independiente. Debido a que hay niños, ¿no es cierto?, que necesitan cirugía paliativa, y hay niños que tienen crisis de caídas, drop attack, atónica o hipertónica, donde antes usaba mucho el estimulador vagal y donde todos los estudios del 2010 en adelante demuestran que su utilidad no es tan buena, porque sí sirve para las crisis que son focales del lado derecho, del lado izquierdo, de repente frontales, de repente temporales. Ahí tiene un rol de estimulador vagal. El problema, como dice Carlos, es el costo, que es un equipo que tiene un costo mínimo acá en Chile hoy por hoy de 15,000 dólares, pero puede llegar a costar 50,000 dólares en algunos países de la región. Muchos seguros no lo pagan, lo tiene que pagar la familia de su bolsillo. El éxito uno lo ve a 2 años plazo, y el 50% de los pacientes tienen una reducción de sus crisis que va más allá del 50% a 2 años plazo. Pero también hay que tener cuidado, porque si yo tengo 100 crisis al mes y después de 2 años paso a tener 40 crisis al mes, soy exitoso porque tengo una gran reducción, pero mi calidad de vida es tan mala con 40 como con 100 crisis. Es una herramienta, por supuesto, importante, pero que tiene un nicho bien establecido, como a mi juicio es la epilepsia multifocal independiente en niños. Marco, ¿tú qué piensas? Yeah. Sí, yo quería tocar un tema que creo que es muy importante para los padres y también para todos que hacen políticas de inversión en salud. Y es que hay 2 estudios, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, que vieron cuánto cuesta el tratamiento y el manejo de un paciente con epilepsia fármaco resistente al año. Porque como bien lo dijo Carlos, hay un costo y hay 2 personas que se quedan sin trabajar, sin laborar, cuando tienen un paciente con epilepsia farmacoresistente, tanto el paciente como el cuidador. Y eso es un costo social. Hay un costo directo al sistema de salud, que es como 40%, y un costo indirecto, que es a la sociedad y a la familia. Y esto va a sumar aproximadamente entre 6,000 a 10,000 dólares al año de costo real por año que no se trate ese paciente. Si nosotros vemos que un costo de una cirugía de epilepsia podría oscilar entre 15,000, 20,000 o 30,000, 40,000 dólares, vamos a calcular, si ese paciente logramos tener éxito, que en un plazo tan corto como 5 o 10 años va a ser costo-beneficio, y el resto, ese niño o ese trabajador va a poder restituirse a su trabajo o a sus estudios y va a poder tener una buena calidad de vida. Ya no va a necesitar un cuidador porque va a tener un buen resultado con la cirugía. Entonces yo creo que esa es una parte que también hay que considerar, cuál es el costo-beneficio de hacer un tratamiento lo más precoz posible. A ver, mi estimado Orlando, usted que estaba muy bravo contra los neurocirujanos, aquí los tiene. Sí, la última vez el vino no estaba muy bueno en la casa de Mario, entonces no.
No, miren, quiero que nos están viendo muchas personas, muchos pacientes, familiares, personas de la comunidad y es importante que resaltemos varias cosas. La primera, esto que ustedes están viendo acá es lo bonito de las juntas médicas que tenemos frecuentemente. Discutir con nuestro neurocirujano, digo discutir en el buen sentido de la palabra, qué es lo mejor para nuestro paciente. El neurocirujano, como el doctor Manuel, dice, yo pienso que un estimulador no es lo mejor. Hombre, el clínico, el epileptólogo, entra a dar sus argumentos. Por ejemplo, Manuel, es una epilepsia frontal primaria refractaria a los que le puede ir muy bien con un estimulador. Ahora tenemos estimulación cerebral profunda, puede también, es una alternativa, pero lo que quiero dejarle al público claro es que estas discusiones que están viendo, estos argumentos del neurocirujano experto, del clínico, en donde también el neuropsicólogo puede entrar a opinar y es fundamental que diga, mire, la evaluación neuropsicológica demostró que el área del lenguaje está comprometida. Doctor Mario Alonso, busque otra técnica, otra alternativa, porque ese paciente puede tener comprometido el lenguaje. Y finalmente en estas discusiones de grupo quirúrgico, lo bonito es que estamos 2, 3, 5, 7, depende del grupo, muchas personas pensando en el beneficio del paciente, pensando qué es lo mejor, pensando cuál es la mejor alternativa para tener una calidad de vida. El costo es importante, no hay ninguna duda, pues todos vivimos en países latinoamericanos en donde los recursos económicos cada vez son más limitados, pero si operamos un paciente, y como decía Mario, en el último año había ido 5 veces a urgencias por estatus epiléptico, las crisis bajaron un 50%, pero lleva 6 meses o un año sin ir una sola vez a urgencias, la ganancia es gigantesca para el sistema de salud, para la familia, para el paciente, para todos, es una ganancia importante, así que el costo-beneficio es lo más importante que tienen que medir los aseguradores y los sistemas de salud, pero nosotros conocemos muy bien el costo-beneficio, mejor que muchos, porque estamos viendo al paciente, sabemos cuánto cuestan los fármacos, sabemos los efectos secundarios, conocemos cuánto cuesta la cirugía, así que está en nuestras manos también llevar a todos los auditores médicos, a las gerentes de las empresas, aclararles y explicarles por qué es costo-beneficio la cirugía de epilepsia. El paciente que tiene buena indicación. Orlando. Yo no estoy en contra del estimulador vagal. No, yo sé, he escuchado muchas charlas espectaculares de eso. Sí. Y conozco pacientes que muy bien. Tiene una indicación que es bastante precisa, donde el éxito es muy alto. Pero ponte tú, países como Venezuela, cuando antes tenían mejores recursos económicos, partieron con la cirugía de la epilepsia y de los primeros, te digo, 100 pacientes operados eran 80 estimuladores vagales. Y eso no puede ser. El estimulador vagal es una cirugía paliativa para un grupo de niños que tienen un cierto tipo de epilepsia, como tú bien lo has dicho, pero no es para todos, porque hay personas que por querer, no sé, hacer algo, piensan en esa alternativa, siendo que no tiene ninguna indicación real. La gente que tiene que indicarlo no soy yo, Manuel Campos, sino que tiene que ser tú, el Lalo, Juan Carlos, el neurólogo, el neuropediatra, que sabe y conoce el síndrome epiléptico del niño y sabe cuál es la indicación, te das cuenta, pero no, y tiene que ser también en un grupo, tal como decía los otros colegas, aquí uno trabaja en un grupo, ¿no es cierto?, donde hay neurólogo infantil, neurofisiólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, psiquiatra infantil, trabajador social, enfermera, neuroradiólogo, medicina nuclear, todo el equipo, ¿no es cierto?, buscando lo mejor para el paciente, y al final la determinación no la toma Eduardo Barragán ni Manuel Campos, sino que la toma todo el equipo para hacer lo mejor para nuestro paciente. Claro, Doc, se nos ha ido muy rápido el tiempo, me gustaría entrar en una ronda de conclusiones, para que nos dieran un minuto de una idea principal, de una conclusión que la gente pueda llevarse a casa y que puedan, vamos, enriquecer al final esta plática que como pudieron ver los comentarios, les encantó a toda la gente. Muchas gracias por seguirnos. Ya son las 10:03 y la gente está pendiente, ¿no? La gente estuvo desde el inicio hasta el final de la charla con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que están
todavía viéndonos. Doctor Mario Alonso, sus conclusiones, por favor. Sí, yo ahondaría para que todo el grupo médico, familias, pacientes sepan que este es un problema muy serio de las epilepsias de difícil control. Y se lo voy a poner en números. Desde el primer trabajo de Beckley en 1989 a la fecha, hace 2 años, repitiéndose los gastos que se tienen en epilepsia de difícil control en los estados, en los países. Es muy claro, el 85% de los emolumentos del Estado o bien privados se gastan en aquellos niños adultos con epilepsia de difícil control. Este es el gran problema. Las epilepsias de fácil control, aquellas que están adecuadamente manejadas con medicamentos, solo gastan el 15% de todo el gasto generado en farmacoeconomía, economía quirúrgica, etc. Entonces, dejarlos con la idea de que es una pésima administración no estudiar a los pacientes con epilepsia de difícil control de manera congruente para modificar no solo el control de crisis, sino la calidad de vida del paciente y, por supuesto, de la familia también. No solo el control de calidad de vida del niño, sino también los aspectos cognitivos, la disminución de los medicamentos, la rehabilitación y la reintegración social juegan un aspecto muy, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marco. Bueno, sí, yo quería cerrar la conclusión, solamente la presentación era resaltar que nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar a nuestros pacientes y en ningún momento como cirujanos de epilepsia vamos a pensar en ofrecer algo que no va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y como ya lo mencionaron los otros colegas, hacemos esta decisión en forma multidisciplinaria, no es decisión de una sola persona, sino de un equipo multidisciplinario y se discuten las opciones con los familiares y hay que tener en cuenta que si en el caso de los papás, su niño o niña ya no tiene un control adecuado con 2 o 3 fármacos, o 2, como dice la definición, y persisten las crisis y hay un deterioro de la calidad de vida, ya debe buscar una opinión para ver si ese paciente o ese niño o niña es candidato para una cirugía de epilepsia. Yo creo que ese sería uno de los mensajes más importantes. Gracias. No, gracias a usted, doctor Manuel Campos. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es maravilloso. ¿Por qué? Porque permite que no solamente los médicos súper especialistas, sino que los médicos, neurólogos generales, médicos generales, papás y pacientes, sepan y conozcan cuál es la información mejor hoy por hoy, a fines de julio del 2020, porque el idioma es uno solo. No es que yo hable un idioma, Mario hable otro, Eduardo, Carlos o Marco hablen diferente. Es una sola verdad la que existe en el planeta. Y entonces, al saber esto, los papás o los pacientes mismos van a exigir a su médico tratante que le ofrezca el mejor tratamiento. Porque si no, el día de mañana incluso tiene una displasia cortical y no lo ha mandado a operar cuando podría estar sin crisis y sin fármacos si usted lo hubiera mandado a operar hace 5 años atrás. Y ahí viene el otro problema que va a ser el problema de la ignorancia. Y ahora que toda la información está presente, y a ustedes los felicito porque esto permite que todo el mundo maneje el mismo idioma y todos trabajemos juntos, por lo que decían todos mis amigos, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. No, gracias a ustedes por hacer. Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre lo que hemos dicho es por una unidad académica latinoamericana, ¿no? Y hemos venido trabajando junto con Manuel, que estuvo de chairman de la comisión, y yo tuve la fortuna de estar como su secretario trabajando nuevamente con esto. Carlos, tus conclusiones, espero que tu micrófono...
A ver, las condiciones en el Ecuador no son muy diferentes de las condiciones que existen en el resto de Latinoamérica. Básicamente, hoy por hoy, el único centro donde se realiza cirugía de epilepsia sigue siendo un centro privado, sigue siendo el Hospital Metropolitano. La parte pública nunca se logró desarrollar por justamente la falta de recursos humanos y la falta de recursos técnicos. Lo ideal sería poder agrupar a todas las personas, a todos los médicos especialistas en epilepsia, ya que pues María Alonso tiene toda la razón, no es lo mismo ser un neurólogo que ser un neurólogo epileptólogo, no es lo mismo ser un neurocirujano que ser un cirujano de epilepsia. Agrupar a todo el personal humano, dentro de esto el neurocólogo, el neuroradiólogo, todos los que conforman una unidad de epilepsia avanzada para poder ofrecerle al paciente lo mejor, un diagnóstico muy acertado y además de eso el tratamiento específico, llegando a la cirugía en todos los casos que lo ameriten y de esa manera poder aliviar una gran carga socioeconómica que no se ve solamente reflejado en lo que es la salud pública, sino también la salud privada. ¿Cuánto le cuesta a un seguro privado el hecho de mantener a un paciente pagándole la medicación, pagándole los internamientos, pagándole pues los golpes y caídas que puede llegar a tener con lo que es comparable al costo de una cirugía? Entonces, en algún momento, ojalá pudiéramos tener las condiciones que existen en países desarrollados como para poder trabajar todos en forma conjunta. Eso sería lo ideal. No, muchas gracias. Orlandito, tus conclusiones para despedirnos. Mire, gracias Juan Carlos. Los que estamos acá, todos nos conocemos hace muchos años, no sé, 10 o más llevamos haciendo por invitación de Manuel y de Mario, principalmente las cabezas. Desde hace muchos años hacemos la reunión de centros latinoamericanos de epilepsia. Eso nos ha ayudado enormemente, nos genera más conocimiento, más unión, como dice Eduardo, una unión latinoamericana, y todos manejamos un muy buen concepto. Creo que se ha vuelto casi que una logia a nivel latinoamericano, y podemos decir que tenemos en Latinoamérica, sin ninguna duda, estándares iguales o mejores que muchos países llamados desarrollados o el primer mundo. En eso nuestros pacientes tienen que tener la certeza, pero desafortunadamente tenemos las cosas malas de los países en desarrollo, y es que teniendo el recurso no lo utilizamos, no nos llegan los pacientes. Recuerdo tal vez una de las primeras reuniones hace unos 15 años o un poquito más, cuando el doctor André Palmini de Brasil nos decía: pagaremos el precio el costo de una cirugía tardía en un niño, porque el desarrollo, la plasticidad cerebral debe jugar a favor, no en contra, y eso no se nos puede olvidar. Lo que dice Manuel es absolutamente cierto. Es increíble que un paciente absolutamente, ni siquiera siendo refractario, porque es que un paciente con una displasia cortical, que a veces la resonancia, esperar a que sea refractario, pues no tiene sentido. Entonces, hay casos, hay situaciones, hay diagnósticos causales de epilepsia, no epilepsia como tal, sino la causa, que es tan importante, que debe ser tempranamente operada o por lo menos considerado como una alternativa quirúrgica. Y eso creo que es lo que tenemos que trabajar mucho. Este año no tuvimos reunión latinoamericana presencial, pero hemos hecho muchas reuniones y sé que van a venir más como esta. Pero lo más importante, creo yo, para resumir, es que estamos logrando un acercamiento con nuestros pacientes como nunca antes lo habíamos tenido, y eso va a ser lo más importante, disminuir la brecha, por lo menos entre los grupos tratantes y los pacientes y la sociedad y los demás colegas, para que el niño o el adulto con epilepsia candidato a cirugía llegue tempranamente a estos centros especializados. Pues Doc, excelente. Muchas gracias a todos nuevamente por haber aceptado estar acá. Un abrazo a todos nuestros compañeros sudamericanos, centroamericanos, a toda la gente que nos está viendo. Nos llegan mensajes de muchos lados, que estuvimos pasando algunos, pero se quedan muchísimos ahí pendientes. Muchas gracias a la gente que nos siguió en la transmisión del día de hoy. Muy nutrida, muy completa y evidentemente con un excelente panel, Doc Barragán. No, bueno, para nosotros ha sido un honor tenerlos a ustedes.
hay muchas preguntas de muchos pacientes muy particulares y yo creo que espero que esta plática les haya quedado claro para que lo comenten con sus médicos. O sea, se tienen que acercar a los médicos y espero que esta plática les haya abierto la posibilidad de acercarse con su médico y decirle, oye, oí que hay una cirugía de epilepsia, mi hijo puede ser candidato y como decía Manuel, esto abrir un montón de posibilidades, ¿no? También hay varios residentes y varios médicos y espero que para ellos les quede este inicio del conocimiento, ¿no? De poder entender los residentes de neurología o de neurología pediátrica, que un paciente con epilepsia puede ser referido muy tempranamente a una cirugía de epilepsia y le puede cambiar la vida. Y creo que eso es muy importante. Que tiene que formar un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que neurólogos y neurocirujanos formamos este equipo y no somos, como bien decía Orlando, no somos contrincantes, sino buscamos este apoyo. Y bueno, agradecerles por todo lo que hacen. Definitivamente a Mario Alonso y a Manuel, que han sido pilares fundamentales de la región, que yo los admiro, les he aprendido muchísimo, o sea, yo he aprendido muchísimo de ustedes, y que seguimos avanzando en esto, ¿no? Gracias por estar aquí, porque hay muchos de los pacientes que sepan, ¿no? Que se va a quedar en nuestro canal de YouTube de Cerebros en Desarrollo, para que la gente lo pueda seguir buscando, para que la compartan con otras personas. Y espero que no sea la última vez que podamos estar aquí reunidos platicando de esto. Te agradecemos muchísimo. Cuídense muchísimo en sus países. Juan Carlos, y pues ahí nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao, gracias. Que estén bien. Muy buenas noches. Cuiden sus manos. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Gracias.